Hola amigos de Canal Museal. Y bueno, hemos regresado al Centro Histórico de Lima. Vamos caminando para conversar con Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, y con Héctor Walde, responsable de la investigación arqueológica, que nos mostrará los hallazgos que se han descubierto en estos espacios, en estos antiguos recintos que son testimonio de la fundación de Lima y de las primeras épocas del virreinato peruano. Acompáñennos. Caminando yo voy y pensando estoy recordando, sin saber qué hacer, si a momentos volver a tu lado. Hola amigos de Canal Museal. Nos encontramos acompañados del arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, aquí en un espacio muy especial que es el atrio del convento de San Francisco. ¿Cómo te encuentras, Luis Martín? Muy bien, contento de estar con ustedes y compartirles un poco del trabajo que estamos haciendo. ¿Puedes comentarnos qué significa para la comunidad limeña este descubrimiento arqueológico? Coincidimos todos en que es sumamente importante porque evidencia que debajo de nosotros subyace todavía un valor muy importante y desconocido, que debe ser investigado y puesto en valor. Cuando aprobamos el plan maestro en diciembre del año pasado, el plan de recuperación del centro histórico, creamos un equipo de arqueología de Lima que tiene a su cargo, entre otras cosas, hacer proyectos de investigación arqueológica antes de la intervención en espacios públicos. El próximo año se va a repavimentar con piedra todas estas calles que se van a peatonalizar y la plazuela va a quedar integrada espacialmente como un único espacio público a la calle. Es decir, se van a retirar estas rejas que se colocaron en el año 87 y que no tienen ningún tipo de relación con el conjunto monumental franciscano. Este proyecto de investigación arqueológica a cargo del equipo de arqueología de Lima planteó unidades de excavación como la que tenemos a la espalda que nos han permitido encontrar restos del antiguo piso de la plazuela de San Francisco, restos de la primitiva iglesia de la Soledad. La actual que tenemos aquí data de 1669, la que hemos encontrado data de 1603. Hemos encontrado los muros de esa iglesia, hemos encontrado el piso de azulejos de la cripta que estaba debajo, el muro pretil. Hemos podido encontrar una serie de elementos arqueológicos que fueron parte de la historia del centro histórico y que tenemos que incorporar en el proyecto de arquitectura, de tal manera que podamos visibilizar estos valores que subyacen bajo nosotros y que podamos enriquecer nuestra vida, la vida del siglo XXI con estos hallazgos. Hemos visto, por ejemplo, en algunos lugares que suelen cubrir con unas placas de vidrio para que se exhiban mejor, pero a veces también vemos que con el tiempo estas placas de vidrio empiezan a sudorarse o empiezan a llenarse de tierra. ¿Ustedes ya tienen planteado alguna propuesta para la exhibición de estos hallazgos y a la vez su conservación? Una es cubriéndolos con planchas de vidrio. El problema es que con la humedad de Lima esto genera una condensación de la humedad y termina empañándose el vidrio, ¿no? Entonces, si optáramos por esa cobertura, habría que generar un sistema de extracción mecánica, de climatización especial, que nos permita que siempre esté eso visible, sin humedad. Cuando se han hecho estas cosas en Lima en el pasado, se ha usado solamente sistemas de extracción natural, pero que no han funcionado porque la humedad de Lima es muy alta. Y considerando que esto está al intemperie, entonces siempre va a haber humedad en el subsuelo
y va a haber calor en la atmósfera, ¿no? Entonces se va a generar condensación. Para eso es que se tendría que instalar, si esa fuera la opción, un sistema de extracción mecánica, ¿no? Otra posibilidad es dejarlo a tajo abierto con una baranda, como hay en muchos otros centros históricos del mundo también, o como podemos ver en el Museo Bodega y Cuadra, ¿no? Claro, hay que considerar aquí que hay un condicionante, y es que esto es una plazuela pública que tiene un uso intenso, ¿no? Entonces estamos evaluando cuál es la mejor opción para poder incorporar estos hallazgos sin irrumpir con el desarrollo de la ciudad contemporánea. Y justamente por tratarse de una plazuela y el estar al aire público, hay otro referente acá en Lima de trabajar de manera arqueológica así abierta al público, con una interacción directa con los vecinos, los visitantes. Ya ha habido trabajos arqueológicos en el pasado, en los 80s hubo varios, lamentablemente luego esto, digamos, no continuó. Se han dado hallazgos arqueológicos en los últimos 30 años también, pero han sido hallazgos arqueológicos fortuitos, no dentro de un proyecto de investigación arqueológica. Esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es entrar a hacer un trabajo científico, ¿no? Una investigación arqueológica pensada, y otra cosa es tener que reaccionar porque encontramos un hallazgo arqueológico, ¿no? Es importante siempre adelantarnos, es parte de la planificación de las ciudades, que es tan importante, y nos permite más bien con tiempo poder ver estas situaciones que estamos conversando ahora, ¿no? Qué tipo de cobertura se le da y tal. Porque imagínense que empezáramos un proyecto de inversión pública sin considerar esto y que al momento de la intervención lo encontráramos. ¿Qué tendríamos? Una paralización, tendríamos que modificar el proyecto de inversión pública con todo lo que eso puede implicar, ¿no? En un sistema rígido de inversiones, eso implicaría pues un retraso en las obras, un malestar en la población por las obras paralizadas, etc., ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacerlo como un proyecto de investigación arqueológica y poder incorporar esto en el proyecto ya de arquitectura. ¿De qué época son los azulejos? Si consideramos que la capilla se construyó en 1603 y se demolió y sepultó en 1669, eso significa que ese es el rango en el que se hicieron. Yo me inclinaría a pensar que estos azulejos datan de 1630 aproximadamente. Se tiene registro de unos similares en la capilla de la Purísima de la Catedral de Lima, en donde a inicios del siglo XXI se retiró un retablo para trasladarlo a otra capilla, el retablo del arzobispo Morcillo, y se encontró que debajo de ese retablo que se había colocado en el siglo XVIII había un piso de azulejos que se había colocado en el siglo XVII, muy similar al que hemos encontrado, ¿no? Es desde la perspectiva de la historia de la arquitectura o la historia del arte muy relevante el haber encontrado este segundo caso que se conoce, ¿no? De algo que debió haber sido bastante extendido en la antigua Lima, pero que por distintos motivos pues no ha sobrevivido. Muchas gracias, Luis Martín, por la explicación tan didáctica acerca de estos procesos de investigación arqueológica y su aporte a la historia, y en particular a la historia del arte, que como bien dices, muchas veces eso no se ve directamente, sino después de un largo y silencioso proceso de investigación. Efectivamente, hay muchísimas cosas que se hacen y que se están haciendo que no se van a ver hasta que tengamos personas trabajando sobre el espacio público o sobre los inmuebles, pero va a ser muy emocionante cuando eso llegue, porque lo que sí puedo garantizarles es que las intervenciones que se hagan precisamente van a recuperar esos valores y vamos a poder tener monumentos que nos testimonien mejor lo que es un monumento. Un monumento es un testimonio del pasado, ¿no? Y el monumento, si no está conservado correctamente, no nos testimonia el pasado, nos testimonia algo de manera desvirtuada, ¿no? Entonces creo que es muy importante para recuperar la autenticidad y la integridad de un monumento que se exprese correctamente en el marco de una restauración crítica que pueda contemplar todos estos aspectos que precisamente son parte de la investigación histórica, de la participación de la historia del arte, de la historia de la arquitectura. Obviamente hay temas técnicos, ingenieriles. Es bien interesante. Bueno, lo arqueológico, que lo tenemos aquí también. En fin, es una labor multidisciplinaria muy interesante y esperamos pronto podamos compartir más cosas con todos. Muchas gracias, Luis Martín. Y ahora vamos a apreciar estos hallazgos, estos mosaicos y también el espacio arqueológico investigado.
ahora nos encontramos acompañados del arqueólogo Héctor Walde, arqueólogo sanmarquino también. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Puedes contarnos qué diferencia hay entre hacer un trabajo arqueológico virreinal y prehispánico? La metodología de investigación es la misma. Nuestra forma de aproximarnos al dato es similar. La diferencia es obviamente en el tipo de material con el que te afrentas. Es diferente trabajar en azulejos vidriados, arquitectura de ladrillo, pisos de cantos rodados, que trabajar con relieves, polícromos, arquitectura en adobe. Entonces los materiales son diferentes, pero nuestra forma de aproximarnos es exactamente la misma. La gran ventaja con el tema virreinal y republicano es que tenemos información histórica que nos permite comparar la información. Y eso hace que el hallazgo sea más rico, que sea más fácil interpretarlo y dar datos que en el tema prehispánico es muy difícil lograr. Y bueno, lo otro que es un reto diferente es la forma de cómo habilitas el espacio después para las visitas o para el uso. En una huaca generalmente el sitio pues no se usa más que con fines históricos, culturales, recreativos. En cambio en la ciudad es un ente vivo que tiene otro tipo de dinámicas. Entonces un hallazgo arqueológico en medio de la ciudad requiere un acercamiento totalmente diferente. Y hablando de la documentación, vemos acá unos paneles muy interesantes. Sí, por ejemplo en esta primera imagen ustedes pueden ver cómo era la Capilla de la Soledad en el siglo XVII. Es decir, esa imagen es la imagen aproximada de lo que estamos encontrando en el resto arqueológico. ¿Cómo hemos llegado a esta reconstrucción? Gracias a unas pinturas que custodia acá la Iglesia de la Soledad, donde está la procesión del Viernes Santo y aparece la antigua Capilla de la Soledad. Por ejemplo, se ha hecho un estudio fotogramétrico sobre las proporciones de la iglesia a través de las fotografías y de esa manera tener proporciones también en el diseño de lo que serían las alturas del muro pretil, las proporciones de las cruces en base a las cruces actuales que todavía se conservan. Esta es una propuesta con la recuperación del muro pretil y una propuesta integral de recuperación de los colores originales del siglo XVII y XVIII, que coinciden con la época del barroco y del mayor apogeo de San Francisco. Sí, lo que estás viendo son diferentes ilustraciones de cómo la iglesia ha ido evolucionando a través del tiempo, en este caso el conjunto monumental de San Francisco, donde pueden ustedes ver en diferentes momentos cómo el muro pretil se encontraba representado, tanto en grabados como en ilustraciones y luego en fotografías, lo que ha servido para documentar mejor la existencia, las dimensiones y la ubicación del sitio. Bueno, estos son azulejos que formaban parte tanto del piso, del pavimento, como de las paredes. Eran para decorar los ambientes más especiales. Tenemos que acordarnos que los azulejos es una técnica europea que ingresa a Lima con las instalaciones de las nuevas ciudades, con los nuevos palacios, las nuevas construcciones. Inicialmente eran importados todos de España. La mayoría de los azulejos son sevillanos por esencia. Pronto en Lima también comienzan a establecerse talleres y a producirse azulejos. Nosotros pensamos que lo que estamos viendo todavía son azulejos importados, pero vamos a hacer un estudio para definir si hay diferencias técnicas entre los azulejos importados y los azulejos producidos en Lima, para construir mejor la historia sobre la producción de alfarería, de cerámica, de vajilla en general y por supuesto de pavimentos también en la época virreinal dentro de la ciudad de Lima. También pueden ver una muestra de cerámica del siglo XIX. En este caso son losas inglesas que entraron para sustituir la losa virreinal limeña con mucho éxito. Imita de alguna manera la porcelana, pero tiene otra forma de construcción y se pueden ver diseños típicos del mundo europeo, ¿no? Pero un hallazgo que sí es más interesante desde el punto de vista arqueológico frente a los demás es la aparición de este fragmento de cerámica inca. Estos dos elementos de la época inca aparecen debajo del piso empedrado que vamos a ver luego, es decir, que coinciden perfectamente con la cronología que se espera para la ciudad de Lima. No les estoy diciendo que tenemos una época inca de ocupación acá en San Francisco, pero sí hay un elemento de esa época que se ha encontrado como parte de la habilitación del espacio. Podría ser una ofrenda,
podría ser parte de un relleno arquitectónico. La investigación que continúa irá definiendo esos detalles. Es necesario mencionar que el arte del azulejo de esta época era un arte realizado a mano y se puede ver en cada detalle las figuras porque cada rostro de los angelitos es diferente, ¿no? Como bien dice, es un arte hecho a mano y por lo tanto ninguna pieza es exactamente igual a la otra. Si bien es cierto, se inspiran en la misma idea, tiene las variaciones que el artista le va poniendo. Inclusive tenemos un azulejo donde se ve el nombre de San Francisco como iniciales que formaban probablemente parte de las paredes. Lo que están viendo ustedes acá en esta unidad es la parte exterior de la antigua capilla. El muro de piedra y de ladrillo sería parte de la fachada de lo que era la antigua Capilla de la Soledad. Hacia afuera lo que tenemos es el empedrado de la capilla, de lo que sería ya el espacio público de esa época, la plazuela. Podemos ver también el acceso a la capilla, lo que vendría a ser el vano, donde antes estuvo la puerta. El resto de la pared ya ha desaparecido, pero podemos ver el ingreso completamente a la capilla. Ingresabas tú a la capilla y en este espacio que todavía no ha terminado de liberarse, aparecían los pisos de ladrillo del interior de la iglesia, que también han sido desmontados parcialmente, igual que en el caso de los azulejos, porque en esa época estos elementos eran de mucho valor. Entonces probablemente los han desmontado para después reutilizarlos en otras edificaciones del conjunto. Entonces la capilla tenía esta dirección perpendicular a la dirección actual de la fachada. Hoy tenemos el altar al final de esta construcción. En esa época el altar estaba pegado hacia el AMPA, siguiendo este eje. Y lo que hemos encontrado en el otra área es precisamente lo que estaría debajo del altar mayor de la Capilla de la Soledad. Otro hallazgo interesante en esta sección, debajo de la nave principal de la capilla, es una cripta funeraria que estaría exactamente debajo de la nave. Bueno, y arqueológicamente queremos seguir investigando en algún momento los patrones y costumbres funerarias de la época virreinal y habilitar de repente esta cripta también para las visitas en algún momento. Y en el otro sector que vamos a ver ahora estaba el antiguo altar mayor de la antigua Capilla de la Soledad. Entonces podemos encontrar unas ventanas, por ejemplo, que hoy están cortadas por unas tuberías de agua, y esa ventana daba hacia la calle. Es decir, en ese momento la calle estaba un poco más abajo y esa ventana permitía la iluminación de la cripta. Después de la ventana hay otra hornacina donde estaría el Cristo del Descendimiento, que hoy se encuentra en el actual cripta sepulcro de la capilla de la Iglesia Nueva. Es una imagen del siglo XVII también, de 1617, que debió estar siendo venerada en esta misma posición. Y bueno, y se ven los restos de los pisos de azulejos con ladrillo y las improntas en las paredes donde estuvieron los azulejos que hoy ustedes ven desmontados y fragmentados. Y quedan algunos fragmentos de azulejos en los zócalos o los listelos azules en el borde que limitaban el espacio del azul. Otro elemento importante que se puede ver acá es el arranque de la cúpula que tenía como cubierta, como techo. Se puede ver cómo se va formando el arco en ambos lados y esto tenía un techo bóvedo, que más o menos debía haber llegado a la altura del sol. Podríamos decir entonces que este es uno de los monumentos arquitectónicos más antiguos del virreinato. Podemos decir que es uno de los pocos testimonios que se mantienen actualmente de la arquitectura virreinal en Lima. Es decir, hay ejemplos antiguos, o hubieron ejemplos antiguos porque están documentados, pero lamentablemente ya no se conservan. En todo caso, este vendría a ser uno de los conjuntos más antiguos. Es como una ventana en el tiempo para acercarnos a inicios del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando del año 1603,
que es la fecha que se inaugura su construcción, sin ningún problema puede haber sido de finales de 1500. Es una fecha muy importante para nosotros, la fundación de Lima es de esa época, pero tenemos muy pocos espacios arquitectónicos que tú puedas decir, este es un elemento arquitectónico del siglo XVI. Del siglo XVI de Lima nos queda que la planta de la Plaza de Armas, la planta de algunos edificios, pero no el edificio original del siglo XVI. Entonces esto es una aproximación muy certera a lo que era Lima en esa época. Entonces en este caso afortunadamente vamos a poder integrar el proyecto al proyecto de los restos arqueológicos, entonces el trabajo de conservación es súper valioso en esa medida. Conservación de los pisos existentes, tal como están en la estructura, y conservación de los objetos que han salido y que ya se van a conservar en los ambientes especializados que tenemos para eso, en ProLima. La pileta es antigua, pero la ubicación acá en el conjunto franciscano es, no digo reciente, ya tiene un poco más, casi 100 años. 100 años. Antes estaba en la Plaza Francia. Con la llegada del centenario de la independencia, el gobierno francés donó una escultura que se conoce con la escultura de Libertad, que es la que está actualmente en la Plaza Francia. Entonces la pileta fue reubicada de la Plaza Francia y se trasladó acá a San Francisco. Bueno, y acá estamos ahora frente a la cruz de Berenguela, la que ha sobrevivido del antiguo muro pretil. El proyecto tiene como intención recuperar estas cruces y volverlas a ubicar en todo el conjunto del muro pretil. Uno recién mirando la cruz te das cuenta de la importancia de ese elemento dentro de la arquitectura, ¿no? La reintegración de los elementos originales siempre es un tema dentro de los proyectos de intervención. No siempre se logra, pero siempre es la meta. Esperemos que acá la meta se alcance pronto y tengamos un espacio renovado de un monumento tan emblemático como es el conjunto franciscano. Muchas gracias, Héctor Walde, y nuevamente nuestras felicitaciones a ti y a todo tu equipo de trabajo, y que sigan adelante para concluir con este proyecto, que podamos verlo, que esté listo para los visitantes nacionales e internacionales, y sobre todo para los habitantes de nuestra ciudad. Esperemos que sea así muy pronto. Y nada, les agradezco a ustedes por haberse tomado un tiempo de acompañarnos y los invitamos a que nos sigan acompañando en los diferentes proyectos de investigación arqueológica que estamos haciendo en el Centro Histórico de Lima. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Nos vemos, amigos de Canal Museal. Ya saben que hay mucho trabajo de investigación y de recuperación arqueológica en nuestro Centro Histórico de Lima. Nos vemos.